La noche es oscura y llena de horrores. Después de una larga ausencia y reducción de contenido en el canal, ha llegado el momento de resurgir del fuego con la música de los dragones en el aire. Para esta ocasión iremos al comienzo de esta saga con el capítulo que nos introduce al mundo de Canción de Hielo y Fuego. Más allá del muro, un grupo de exploración de 3 hombres tiene la tarea de rastrear a unos salvajes, pero lo que se encuentran allá es mucho más horrible de lo que jamás se hubieran imaginado. Los vientos de invierno que se están alzando. Yo soy Antonio Jerusalén y aquí en Antonio Anthology viajaremos al prólogo de Juego de Tronos gracias al punto de vista de Will, un explorador de la Guardia de la Noche. Deberíamos volver ya, insistió Jared, mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a su alrededor. Los salvajes están muertos. ¿Te dan miedo los muertos?, preguntó Sir Wyman Royce, insinuando apenas una sonrisa. Los muertos están muertos, contestó Jared. No había mordido el anzuelo. Era un anciano de más de 50 años y había visto ir y venir a muchos jóvenes señores como este. No tenemos nada que tratar con ellos. ¿Y de veras están muertos? ¿Qué pruebas tenemos? Will los vio. Si él dice que están muertos, no necesito más pruebas. Will hubiera preferido que no lo involucraran en su disputa, pero trató de mantenerse neutral. Él podía sentir la tensión de parte de Jared, quien llevaba 40 años en la guardia nocturna. No estaba acostumbrado a recibir órdenes de un joven recién ingresado en la guardia, pero Sir Wyman Royce es el tercer hijo del Señor de Piedras de las Runas, lo cual le dio el estatus de líder de este grupo de expedición. Pero Will percibió otras cosas en el rostro de Jared, algo parecido al miedo. Will compartía aquella intranquilidad. Llevaba 4 años en el muro. La primera vez que lo habían enviado al otro lado recordó todas las viejas historias y se le revolvieron las tripas. Después se había reído de aquello. Ahora era ya un veterano de 100 expediciones en la interminable extensión de la selva oscura que los sureños llaman el bosque encantado. No le resultaba aterradora hasta aquella noche. Aquella noche había algo diferente. La oscuridad tenía un matiz que le erizaba el vello. Llevaban 9 días cabalgando hacia el norte, hacia el noroeste y hacia el norte otra vez, siempre alejándose del muro, tras la pista de unos asaltantes salvajes. Cada día había sido peor que el anterior, y aquel era el peor de todos. Soplaba un viento gélido del norte, que hacía que los árboles susurraran como si tuvieran vida propia. Durante toda la jornada Will se sentía observado, vigilado por algo frío e implacable que no le deseaba nada bueno. Jared también lo había percibido. No había nada que Will deseara más que cabalgar a toda velocidad hacia la seguridad que ofrecía el muro, pero no era un sentimiento que pudiera compartir con su comandante, y menos con un comandante como aquel. El Lord Comandante Mormon les dio la orden de rastrear a un grupo de salvajes y asegurarse de que no causaran problemas, pero ahora estaban muertos y no serían una molestia, o al menos eso fue lo que vio Will, ya que Sir Wyman no estaba tan convencido. Will había visto el campamento de salvajes, vio a hombres y mujeres, ninguno se movía y ninguno parecía estar vivo. Lo más seguro es que se congelaron hasta morir, pero Sigarman señaló el hecho de que no ha habido heladas lo suficientemente fuertes como para congelar a hombres adultos, además salvajes, que saben sobrevivir a este tipo de heladas fuertes. Así que dio la orden de ir al campamento para ver los cuerpos con sus propios ojos. A ambos no les quedó de otra que aceptar a regañadientes la orden. Caía la noche, el cielo despejado se volvió de un tono púrpura oscuro, el color de un moretón viejo, y se fue tornando negro. Empezaron a aparecer las estrellas y una media luna. Will agradeció la luz en su fuero interno. Ya estaban cerca de Risco, por donde se encontraba el campamento, por lo que decidieron emprender el resto del camino a pie. Royce se detuvo un instante, mirando a lo lejos con gesto reflexivo. El viento soplaba entre los árboles. Había algo que estaba mal. Jared y Will podían sentirlo. Ninguno había sentido tanto miedo jamás en sus años dentro de la Guardia de la Noche. Sir Wyman desvainó la espada larga. La empuñadura refulgía con el brillo de las piedras preciosas, y la luz de la luna parecía fluir con el acero pulido. Era un arma magnífica, forjada en castillo, y estaba nueva. Él tenía la intención de seguir a pie junto con Will, mientras que Jared se quedaba para cuidar los caballos. A ninguno de los dos les gustó la idea, pero acataron la orden. Will se abrió camino por un bosquecillo y ascendió por la ladera hasta el pequeño risco, donde podía ocupar una posición ventajosa junto al árbol centinela, bajo la capa fina de nieve. El terreno estaba húmedo y fangoso, resbaladizo, plagado de piedras y raíces ocultas con las que cualquiera podía tropezar. Will no hacía el menor ruido al avanzar. A su espalda oía el suave tintineo
de la cota de malla del joven señor, el crujir de las hojas y maldiciones entre dientes cada vez que la espada se le enredaba con las ramas y se le enganchaba. Will se tendió de bruces sobre la nieve y el lodo y se deslizó bajo ellas para espiar el claro desierto de abajo. El corazón le dio un vuelco. Durante un instante no se atrevió ni a respirar. La luz de la luna iluminaba el claro, las cenizas de la hoguera, la tienda cubierta de nieve, la gran roca y el arroyuelo casi congelado. Todo estaba igual que unas horas antes, pero habían desaparecido. Todos los cadáveres habían desaparecido. Royce contempló el claro desierto al pie del risco y dejó escapar una carcajada. Por lo visto, tus cadáveres se han levantado del campamento. Will se había quedado mudo. Las palabras no le venían a la mente. Aquello era imposible. Recorrió una y otra vez el campamento con la mirada. Ponte de pie, Will. Aquí no hay nadie. No te quiero ver escondiéndote bajo un arbusto. No pienso fracasar en mi primera misión y ser el hazmerreír del Castillo Negro. Encontraremos a esos hombres cueste lo que cueste. Sube a ese árbol. Venga, deprisa, a ver si divisas una hoguera. Will se dio media vuelta sin decir nada. Era inútil discutir. El viento soplaba y se le clavaba en los huesos. Llegó junto al árbol, el centinela gris verdoso, y empezó a trepar. Ya tenía las manos pegajosas de savia antes de desaparecer entre las agujas. El miedo le atenazaba las entrañas como una comida mal digerida. Susurró una plegaria de los dioses, sin nombre del bosque, y sacó una daga de la vaina. Se la puso entre los dientes para seguir trepando con las dos manos. El sabor del hierro frío le proporcionó cierto consuelo. De pronto, oyó la voz del joven señor al pie del árbol. ¿Quién anda ahí? Will detectó cierta inseguridad pese al tono desafiante. Se detuvo, escuchó, miró. Los bosques le dieron una respuesta. El rumor de las hojas, el gélido discurrir del arroyo, el ulular lejano de un búho de las nieves. Los otros no hacían ruido. Will divisó un movimiento por el rabillo del ojo. Unas sombras claras se deslizaban entre los árboles. Giró la cabeza y vio otra sombra blanca en la oscuridad. Desapareció en instante. El viento agitaba suavemente las ramas. Decía que se arañara unas a otras con dedos de madera. Will tomó aliento para lanzar un grito de advertencia, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Quizás estuviera equivocado. Quizás solo haya sido un pájaro, un reflejo sobre la nieve, un espejismo de la luna. Al fin y al cabo, ¿qué había visto? ¿Dónde estás, Will? ¿Ves algo? ¡Responde! ¿Por qué hace tanto frío? Era cierto, hacía mucho frío. Will, tiritando, se aferró todavía con más fuerza a la rama. Apretó la cara contra el tronco del centinela. Una sombra surgió de la oscuridad del bosque. Se alzó ante Royce. Era alta, tan dura y flaca como los huesos viejos, con carne pálida como la leche. Su armadura parecía cambiar de color cada vez que se movía. En un momento dado era blanco como la nieve recién caída, al siguiente negra como las sombras o salpicada del oscuro verde grisáceo de los árboles. Con cada paso que daba, los juegos de luces y sombras danzaban, como la luz de la luna sobre el agua. Will huyó, como Sir Wyman Royce se le escapaba el aliento en un sonido siseante. «No te acerques más», dijo el joven señor. Tenía la voz chillona como la de un niño. Se echó la larga capa de Marta más hacia atrás sobre los hombros para tener la libertad de movimiento en los brazos durante el combate, y agarró la espada con ambas manos. El viento había cesado. Hacía mucho, mucho frío. El otro se deslizó adelante con pasos silenciosos. Llevaba en la mano una espada larga que no parecía ninguna que Will hubiera visto en la vida. En su forja no había tomado parte metal humano alguno. Era un arroyo de luna translúcido, una esquila de cristal tan delgada que casi no se veía de canto. Aquella arma emitía un tenue resplandor a su lado, una luz fantasmagórica que centellaba en su filo, y sin saber por qué Will comprendió que era más cortante que cualquier hoja. «Adelante si quieres. Bailemos». Sir Weimar le hizo frente con valentía. Alzó la espada por encima de la cabeza, desafiante. Le temblaban las manos a causa del peso, o tal vez era por el frío, pero Will pensó en aquel momento ya no era un crío, sino un hombre de la guardia de la noche. El otro se detuvo, le vio los ojos, azules, más oscuros y más azules que ningún ojo humano, de un azul que ardía como el hielo. Miró la espada temblorosa sobre la cabeza de Sir Wyman y vio como la luz de la luna fluía por el metal. Durante un instante se atrevió a albergar esperanzas. Salieron de entre las sombras en silencio, todos idénticos al primero. Eran 3, 4, 5. Quizás Sir Wyman llegó a sentir el frío que emanaba de ellos, pero no los vio, no oyó cómo se aproximaban. Will tenía que lanzar un grito de aviso. Era su deber, y su muerte, si osaba hacerlo. Se estremeció, se aferró al árbol con más fuerza y guardó silencio. La espada transparente hendió el aire. Sir Wyman la detuvo con acero.
Cuando las hojas chocaron no se oyó ruido del metal contra el metal, tan solo un sonido agudo, silbante, casi por encima del umbral de audición como el grito de dolor de un animal. Royce paró el segundo golpe y el tercero, y luego retrocedió un paso, otro intercambio de golpes y volvió a retroceder. Los observadores aguardaban pacientes, silenciosos, sin rostro. El dibujo cambiante de sus delicadas armaduras los hacía casi invisibles en el bosque, pero no hicieron ademán alguno de intervenir. Las espadas chocaron una y otra vez hasta que Will sintió deseos de taparse los oídos para protegerse del lamento angustioso que emitían. Sir Wyman jadeaba ya por el esfuerzo. El aliento le surgía en nubecillas blancas a la luz de la luna. La hoja de su espada estaba cubierta de escarcha. La del otro brillaba con luz azul. Entonces, el quite de Royce llegó un instante demasiado tarde. La hoja transparente le cortó la cota de malla bajo el brazo. El joven señor lanzó un grito de dolor. La sangre manó entre las anillas. Despedía vapor en medio de aquel frío y las gotas eran rojas, como las llamas al llegar a la nieve. Sir Wyman se llevó la mano al costado. El guante de piel de topo quedó teñido de rojo. El otro dijo algo en un idioma que Will no conocía. Sir Wyman Royce lanzó hacia adelante con un rugido, brandiendo la espada escarchada con ambas manos y descargando todo su peso en un ataque, en un arco paralelo al suelo. El otro paró el golpe de un movimiento casi casual. Cuando las hojas se encontraron, el acero saltó en 1000 pedazos. Un grito despertó ecos en el bosque nocturno y los restos de la espada salieron disparados como lluvia de agujas. Royce cayó de rodillas, entre gritos, y se tapó los ojos. La sangre manó entre sus dedos. Los observadores se adelantaron al unísono, como si se les hubiera dado alguna señal. Las espadas se alzaron y descendieron en un silencio sepulcral. Fue una carnicería sin ira. Las hojas translúcidas hendían la cota de malla como si fuera seda. Will cerró los ojos. Bajo él sonaban voces y risas agudas como carámbanos. Cuando reunió el valor necesario para mirar de nuevo, ya había pasado mucho tiempo y el risco estaba desierto. Siguió entre las ramas, sin apenas atreverse a respirar, mientras la luna se deslizaba por el viento negro, por fin, con los músculos agotados y los dedos entumecidos por el frío, bajo el árbol. El cadáver de Royce yacía de bruces en la nieve, con un brazo extendido. La gruesa capa de Marta estaba desgarrada por 1000 sitios, ahí tendido, muerto. Resultaba más obvio que nunca, que era muy joven, un niño. Encontró a unos metros lo que quedaba de la espada con la punta rota y retorcida. Will se arrodilló, miró a su alrededor con cautela y la recogió. La espada rota sería la prueba que necesitaba. Jared sabría qué significaba, y si no, lo sabría el viejo oso Mormont o el maestre Aemon. ¿Seguiría Jared esperando con los caballos? Tenía que darse prisa. Will se levantó, y Sir Wyman Royce estaba de pie, junto a él. Sus ropas lujosas eran andrajos, el rostro, una máscara ensangrentada, tenía un fragmento afilado de su espada, grabada en la pupila blanca y ciega del ojo izquierdo. El derecho estaba abierto. La pupila ardía con brillo azul. Veía. La espada rota se le cayó de los dedos. Will cerró los ojos para rezar. Unas manos largas y elegantes le acariciaron la mejilla y se cerraron en torno a su garganta. Iban enguantadas en piel de topo de la mejor calidad y estaban pegajosas por la sangre, pero su roce era frío como el hielo. La saga comenzó con una mirada a los otros, quienes son la verdadera amenaza que se está gestando más allá del muro. Esta fue la manera de George R.R. Martin de mostrarnos cuál es el punto de enfoque del cual girará esta saga. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar un like, comentar qué otros momentos les gustaría ver en el canal, compartir para que este canal crezca y sobre todo no olviden dejar la hoguera encendida.